¿Qué tal amigos de Loto? Es un gusto compartir con ustedes una entrevista más de esta serie, de esta primera temporada. Hoy nos acompaña en casa Maritza Díaz. Ella es veterinaria, se ha desempeñado también en el campo de la docencia, dando todas las materias que son posibles en su perfil, en sus perfiles, pero últimamente se ha desempeñado también como facilitadora de mindfulness, que vamos a platicar de ello más adelante. Y pues muchas gracias por aceptar esta charla, Maritza. Es un gusto que estés aquí con nosotros y pues comencemos, si no tienes inconveniente con esto. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito en esta editorial que se ve que está arrancando con todo. Y la verdad es Gracias. que esperemos que sea todo un éxito, ¿no? Felicidades. Muchas Gracias por gracias. invitarme. Gracias. Bueno, comenzamos con la charla, con esta plática. Y me gustaría comenzar con lo que hemos empezado casi con todos. Digo casi porque no todas las entrevistas son iguales, pero sí partir de algo. ¿Quién es Maritza Díaz? Ok, bueno, pues Maritza Díaz es una soñadora incansable que está buscando todo el tiempo pues el equilibrio, ¿no? La libertad de expresión, el sentirme en paz, en armonía con mi entorno. Yo creo que es la manera en la que me puedo definir. ¿Tú eres originaria de aquí, del Estado de México? Nací en Toluca, Estado de México, así es. Ok. ¿Y cómo te ha limitado o ayudado esta parte de vivir en Toluca en específico para las actividades que realizas? Porque yo puedo entender que de repente es difícil el entorno para hacer ciertas actividades, ¿no? ¿En tu caso ha sido así? Pues mira, yo creo que mis conceptos han cambiado referente al tema, porque antes de salir de Toluca, sí creía que Toluca era como muy limitante, ¿no? En cuestiones de, pues a lo mejor de apertura o de flexibilidad mental o social, ¿no? O sea, es como que sentía que la gente era éramos, ¿no? Porque yo también soy de Toluca, como muy estrechos, a veces como no poco flexibles. Pero una vez que empiezo a salir y que empiezo a ver más allá ¿no? De Toluca, la Ciudad de México, Estados Unidos, Europa, etcétera, me doy cuenta que estamos en un lugar, la verdad, muy privilegiado y aparte muy cerca de la Ciudad de México, que eso, uff, ¿no? Es padrísimo porque pues hay gente de todos lados donde puedes expresarte. En realidad en Toluca ya ha crecido tanto y hemos evolucionado tanto que ya puedes encontrar de todo tipo de personas, ¿no? Siento que ha crecido mucho la apertura, la aceptación, y ya somos como más abiertos, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, al principio sí lo creía, pero ahora ya no. Ahora estoy muy orgullosa de ser mexiquense, toluqueña y bueno, ¿qué te puedo decir? Ok, muy bien. Tu formación primaria es veterinaria. ¿Por qué escogiste veterinaria? A ver, cuéntanos un poquito sobre ¿Qué me por qué, movió? ajá, ¿por qué veterinaria? Sí, no, bueno, una de mis pasiones desde toda la vida, ha sido los animales, ¿no? Nosotros, mis papás en casa crecimos con animales toda la vida, desde que me acuerdo, que tengo conciencia, había perros, gatos, aves, inclusive tuvimos un conejo, perico, o sea, vivimos entre animales. Y creció realmente el amor por los animales en ese momento. este, Sabes, como que su compañía siempre estuvo a mi lado, ¿no? Entonces, en realidad mi familia siempre creemos que los animales son parte de la familia. Entonces, por supuesto que llego para tomar una decisión de carrera y yo quería bióloga marina, pero bióloga marina tenía que irme a A Baja otro lado. California a estudiar y en ese entonces era impensable, ¿no? Salir tan lejos, ¿no? Y pues dije veterinaria, o sea, biología o veterinaria, y pues me incliné, por supuesto, por veterinaria, ¿no? Principal motivación, cuidado a los animales. Y en esta parte del estudio veterinario, ¿cuál ha sido la problemática más fuerte en la que te has enfrentado? ¿Te refieres como a la práctica veterinaria? Sí.
Bueno, mira, en realidad yo te estoy hablando que tiene 10 años que no me dedico a la práctica veterinaria, sino es que un poquito más. Y en realidad en ese tiempo ser veterinario implicaba ser todólogo en la clínica, ¿no? Era, tú te dedicas a anestesiar, a preparar al animalito, a hacer el procedimiento, a medicar, a todo, ¿no? A atender las urgencias en medio de la noche. Yo creo que lo más complicado en mi tiempo que ejercí eran En la las noche. emergencias. Cuando estabas dormido en tu cama tranquilamente y de repente alguien te hablaba y, oye, algo pasó con mi mascota, ¿no? Y entonces, claro que tenías que atenderlo. O sea, no había forma de que no lo atendiera yo, ¿no? O sea, sí, claro, veías qué podías hacer, ¿no? Sí, porque es parte de tu responsabilidad Así como es, médico veterinario, así ¿no? es. Y comparado con Estados Unidos, por ejemplo, que estuve en una clínica ya cuando estuve en tiempo, estaba de voluntaria porque pues no tenía permiso de trabajo, pues allá obviamente lo que hacía el médico, el responsable, era nada más firmar las recetas, ¿no? Como había 20 técnicos que se encargaban de recibir al paciente, de De hacer hacer la todo el historia trabajo. clínica, de diagnosticar y ya el doctor nada más firmaba, ¿no? Entonces, claro que ahora en México también ha habido una evolución muy grande en cuanto a pequeñas especies, ¿no? Aquí ya las clínicas están súper tecnificadas, tienen personal suficiente, o sea, ya hablamos de otra cosa, o sea, sí ha evolucionado, por supuesto, la clínica, sobre todo en pequeñas especies, también por el auge que ha tenido las personas en tener más mascotas y tratarlas, pues ahora sí como parte de la familia, ¿no? Como perrijos o lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Ujú. Sí, claro, ya le invierten mucho más tiempo, mucho más dinero, mucho más responsabilidad a sus mascotas que antes. Veo que te apasiona mucho todavía esto de Sí, la... sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no continuar con la medicina veterinaria y dedicarte a otras cosas? ¿Qué Mira, pasó ahí? realmente continúo, ¿no? A mi ritmo. O sea, continúo atendiendo a mi mascota, a la de mi familia y a las de mis papás. Y soy feliz con eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ahí empiezo a contarles, ¿no? Yo salgo de la carrera de medicina veterinaria hace algunos ayeres, poquitos. 3 días. Y me voy a Estados Unidos, porque yo siempre tuve la intención de salir del país. Afortunadamente tenía familia, entonces fui a Estados Unidos y allá me dediqué a estudiar inglés y a trabajar, ¿no? Por eso les digo que estaba de voluntaria Ujú. en una clínica. En el transcurso de ese tiempo empecé a aprender inglés y demás, y una de mis maestras de inglés en Estados Unidos me dijo que le diera asesorías a unos chicos que venían, latinos, que apenas ya habían llegado a Estados Unidos y que no entendían bien el inglés, entonces que si podía como hacerlo bilingüe y con mucho gusto accedí. Y entonces me di cuenta también de mi otra fortaleza que tenía oculta y no tanto, porque mi mamá es docente y mucho de mi familia ha sido docente, de que me gustaba mucho la cuestión de la educación. Entonces regreso a México y me ofrecen trabajo en una escuela privada que es bilingüe y ahí es donde empecé a dar clases la primera vez en ciencias en inglés y en inglés también, ¿no? Entonces ahí nace mi otra fortaleza, ¿no? Que puedo decir yo, otra pasión, que es la docencia. Entonces empecé a la par en veterinaria, en clínica y a dar clases. Por cuestiones de la vida y de salud y demás, se me hizo más cómodo quedarme en las clases y empecé como a dejar un poquito de un lado la clínica, ¿no? Que se me hacía un poco más demandante en cuestión física en ese entonces. Y empecé como a enfocarme más en la docencia y ahí de ahí empezó mi carrera docente, que bueno, he dado clases desde primaria hasta universidad y hasta cursos a docentes, ¿no? Entonces, así ha sido. ¿Y en qué nivel te has sentido más cómoda? En educación, pues mira, todos tienen sus bondades, ¿no? Los niños chiquitos, trabajar con niños de primaria, la verdad es que es fabuloso, es una experiencia que te llena el alma, ¿no? Porque aprendes mucho de ellos y aparte son muy amorosos, ¿no? La que más difícil se me ha hecho es la de secundaria. Esa es la que más difícil se me ha hecho, es un reto Sí, total. Prepa, porque tú también has trabajado en secundaria, ¿no? sí. Prepa, También en todos los en niveles ha todos los dado clase. niveles también, perfecto. Prepa es un poco más, un poco menos complicado que secundaria, pero también es todo un reto.
y más ahora con todo las exigencias que los jóvenes requieren, ¿no? Ahorita con la tecnología y esto, necesitas motivarlos para que te pongan atención y para que ellos vayan creando su propio aprendizaje, pero sin embargo, hay como una apatía, ¿sí? ¿No? En el aprendizaje de los chicos, como que siento que un poquito la tecnología los ha vuelto un poquito menos curiosos, no a todos, ¿no? A algunos. Y otros chicos tienen muchas propuestas nuevas, muy innovadoras, que bueno, entonces están estas dos vertientes, ¿no? La innovación y la parte de que muchos se integran tanto en las redes sociales y en la tecnología que a veces no se dan la oportunidad de fluir, de crecer, de expresarse, ¿no? Eh, también estuve en la universidad, la verdad es que se trabaja muy bien, muy a gusto, ¿no? Ya no es tanto de poderlos inducir a un comportamiento específico para poder dar clases, porque aparte los salones son muy numerosos, son de 50 alumnos, ¿no? Entonces, ya la universidad, ya los jóvenes están un poco más inducidos y ya ellos solitos se van, ¿no? Tú nada más los vas guiando. Y para los maestros de la universidad, bueno, ese sí es interesante, porque ahí pues tienes doctorados, maestros, licenciados y de todas las disciplinas. Entonces, bueno, ahí también es interesante cómo al principio me daba mucho miedo, por supuesto, exponerme a un doctorado con postdoctorado y demás, ¿no? Pero al final conoces diferente tipo de gente y empiezas a saber tratarlos y a sentirte cómodo con ellos, ¿no? O sea, porque tenía la idea de que los eruditos, ¿no? De que saben todo y todo y cuidar lo que dices, ¿no? Y además como que, bueno, es un doctor, no sé qué, ¿de qué le voy a decir yo? ¿Qué le puedo enseñar a él, no? Así es, exacto. Pero Pero no siempre es hay así. de todo, ¿no? Sí, Pedagogía, pues la verdad es que es algo muy, muy interesante de enseñar y aparte, como lo estábamos platicando con Nora hace rato, las neurociencias ahorita ya te marcan el camino, ¿no? De sí. cómo enseñar. Y esas cosas pues son nuevas que a lo mejor al introducirlas, pues la educación como que va expandiendo sus caminos, ¿no? Está más interesante ver ahora. ¿Te acuerdas tu primer día de clase? Sí, no, cállate. Mi primer día de clase no podía hablar. ¿Fue en bachillerato o fue en qué No, fue nivel? en primaria, En primero de primaria. primaria bilingüe. Okey. A ver, cuéntanos Llegué eso. sin hablar. Totalmente la garganta se me cerró un día antes. Y hablé por Pero teléfono, por estrés. por supuesto, digo, ahora lo veo, Sí. claro. Yo decía, algo me pasó, tengo una infección. No, era el miedo de enfrentarme a niñitos de 6 años y es pues un reto para mí, por supuesto, no lo había hecho antes, ¿no? O sea, había dado clases en la universidad, cuando tú vas y presentas clase en equipo, etcétera, ¿no? Bueno, que también ahí Sí, tengo la una tu situación. exposición de clase, Sí, etcétera. pero para Pero nada es se lo me cerró mismo. la garganta, entonces le hablo al director y le digo, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque me dice, no, es totalmente normal, es por estrés, vente, y aquí lo solucionamos. ¿Y cómo lo solucionaron? Llegamos y me presentó, etcétera, como los niños llevaban medio día bilingüe y medio día inglés y medio día español. Poco a poco me fue dando, me dio creo que un dulce o algo me dio y me dijo, ahí está tu grupo, nos vemos más tarde, Listo. como de acuerdo. Y todo fluyó, afortunadamente. ¿Qué hiciste frente a los pequeños? Uh -huh. Porque a veces no lo magnificamos, pero los pequeños a veces son los que más nos enseñan, pero también son los que más nos imponen, ¿no? A la hora de dar una clase como tal, ¿no? O enseñarles algo a ellos. ¿Cómo lo solucionaste en ese momento? Mira, yo creo que ahí, ahorita que me estás preguntando, estoy recordando. Yo creo que ahí la parte humana es la que me salva, siempre me salva la parte humana, ¿no? Que cuando estás trabajando con personas y más niños, tienes que actuar de una forma muy diferente, ¿no? O sea, diferente me refiero a que no usar juicios, ¿sí? Con apertura, con amabilidad, ajá, porque ellos son así, ¿no? Son espontáneos. Ujú. Entonces, solito
fue saliendo la presentación, por supuesto, ¿no? La convivencia, etcétera. Entonces, y al final del día es lo que pasa cada vez que empiezo clases, un nuevo ciclo escolar, ¿no? Me vuelvo a poner nerviosa, ¿no? A pesar de que llevo 15 años, casi 16 años ya de docencia, me da nervios, ¿no? Conocer un nuevo grupo, ¿no? Cómo va a ser, qué va a pasar, etcétera. Pero es la experiencia humana, yo creo que eh, lo más importante para mí, lo que me tranquiliza. Ya cuando llego y los veo a los ojos, eso me tranquiliza. Pero también está padre, ¿no? Sentir ese nervio el primer día de clases, cada ciclo escolar y no saber cómo viene ese grupo, qué retos te va a poner, ¿no? Así es. Eso también está padre porque imagínate que llegues un día a un ciclo escolar y no sientas eso, pues Se ya no acabó tendrías la nada que magia. hacer ahí, ¿no? Así es, exacto. Sí, sí, y cada vez, cada generación nos va retando a actualizarnos, a ver la vida de otra manera, ¿no? A cambiar la perspectiva de la educación tradicional. Ya los chicos necesitan otra cosa, ¿no? Para que potencien sus habilidades. Entonces, claro que es un reto cada semestre. Y ahorita solo estás en bachillerato. Por el momento estoy en bachillerato, sí, así es. ¿Y cómo ves el panorama de esta generación que tienes ahora en bachillerato? ¿Cómo los ves a ellos como generación? Pues muy interesante porque yo siempre he dicho que yo nací en la generación equivocada, ¿no? Me ¿Por identifico qué? mucho con la generación de los chavos. Esta parte de libertad que tienen me llama mucho y es lo que también platicábamos, ¿no? Nuestras generaciones de alguna forma estaban cortadas de diferente forma que ahora. Ellos tienen más libertad, se mueven sin miedo, o al menos eso parece, ajá. Con mayor confianza de que si esto no es lo mío, ¿no? Me muevo de carrera, ¿no? Por ejemplo, digo, yo conozco mucha gente cercana a mí, que empecé esta carrera, terminé con esta y me dedico a esto, ¿no? Pues ve mi caso. Ujú, ujú. Hoy, Antes, ajá, yo también. exacto. Antes, en las generaciones pasadas eres veterinario y veterinario Te serás, mueres, ¿no? sí. Y cuidadito y cambies de tu opinión porque no está permitido, ¿no? Entonces sí era más rígido el asunto. Ahorita afortunadamente hay más libertades y yo creo que eso se tiene que celebrar, ¿no? Sí, el cambio de paradigma social que tenemos al respecto, ¿no? Así Que es, ya no te tienes que morir haciendo lo mismo. Bueno, yo te digo, así yo es, tampoco no podría hacer lo mismo por años, ¿no? O sea, tengo que estarme renovando constantemente porque si no, mm, bueno, de por sí está uno afectado, ¿no? Pero si no te renuevas constantemente, es más complicado aún, ¿no? así es. Aparte no es uno el mismo de antes, ni de hace una hora, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando.